Muy bien, ahora sí, vamos a empezar, que es 2 de febrero, Día de la Candelaria. Si estuviéramos juntas, estaríamos comiendo tamales, o sea que tenemos que agradecer que no, porque si no yo estaría entrándole a todos los tamales y así me evito la entrada, pero extraño muchísimo estar juntos. Bueno, vamos a empezar con nuestra meditación. Les voy a compartir la pantalla para empezar a meditar con otro juego. Compartir pantalla. Ahí está. Compartir. No sé por qué no se escucha. Ahorita se oía perfecto. A ver, voy a tener que me esperen tantitito. Voy a ver si hay algo que se silenció o algo que habré hecho, ¿no? Volumen sí está. Nada de volumen. Todo el volumen. El idioma 9 segundos. Pollo, dices que lo quieres más. Lo voy a poner a 10 segundos. A ver si llego. Estamos en dificultad 2. Y vamos a ir a otro juego. Vamos a las escaleras. Y en las escaleras vamos a empezar que es la lluvia gentil. As your mind calms and your breathing eases, it will bring the rain to fill your bowl. The calmer you are here, the greater the rainfall will be to fill the golden bowl with rain, which will please the water spirit. Only then you will be able to make the next journey. The blue ocean is our life force, and with clean rain we can heal. Our lands, our atmosphere, call your inner light. Open your mind to the silence. Allow your heartbeat to dance with the pulse of peace. It will bring the magic rain.
which will give clarity to humanity. The frogs are shining and singing, the thunderstorm is come. Hey, the thunderstorm has come. Listos. Listo. ¿Cómo les fue? A ver si quieren quitar su y comentarnos algo de cómo les fue o no. Pollo. Bien, estuvo padre. Está locochón. 3 minutos de meditación, estuvo locochón. Me gustó el sonido de los grillitos y las ranas. Ajá. Exactamente el sonido de los grillitos y de las ranas. Sí. Bueno. Yo, así rápido, es que hay una fuente de las ranas ahí en la primera sección de Chapultepec. Ajá. Exacto. Y es un lugar bien bonito. Entonces, pues yo luego me acordé de ese lugar. Qué padre, ¿no? Muy bien. Sí. Y estar lo vamos a dejar todos en dificultad 2 para que más o menos duremos unos 3 minutos meditando o un poquito menos. Y si vemos que nos funciona o a lo mejor lo subimos un poquito más para que podamos meditar unos ratitos. Pero está padre poder ver los circulitos y con una imagen que nos ayude a no distraernos, ¿no? Solo a pensar en eso. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestro trabajo de El hombre en busca del sentido, que son los grandes expertos de sobrevivir a un encierro y luego inventar una teoría de cómo se hace. Entonces vamos a regresar a esa y ahora voy a compartir otra pantalla. Aquí está. Y vamos a escuchar apoyo. Yo me voy a silenciar. Ok. Segunda fase. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas empezaron a cambiar a los pocos días. El prisionero pasaba de la primera a la segunda fase. Una fase de apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional. Aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces era tan aguda que simplemente se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples. A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme andrajoso que por comparación hubiera hecho parecer elegante a un espantapájaros. Entre los barracones del campo más se trabajaba para eliminarlo, más se hundía uno en él. Una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Si, como solía suceder, parte de estos les salpicaba la cara al trasladarlos entre los desniveles del campo, cualquier signo de asco por parte del prisionero o la intención de quitarse la porquería de la cara merecía cuando menos un latigazo por parte del capo, indignado ante la delicadeza del prisionero. De esta forma se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales. Al principio, el prisionero volvía la cabeza ante las marchas de castigo de otros grupos,
No podía soportar la contemplación de sus compañeros yendo arriba y abajo durante horas, hundidos en el fango, acompañadas las órdenes de golpes. Unos días o unas semanas después, las cosas cambiaban. Por la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, el prisionero se plantaba frente a la puerta junto con su destacamento, listo para marchar. Oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada. Se volvía a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo. ¿Y todo por qué? Tenía fiebre, pero se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno. Le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular. El prisionero que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas no apartaba la vista. Al llegar a ese punto, sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasible tales escenas. Otro ejemplo, cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que le concederían 2 días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o quizá por el edema o la fiebre, observaba impertérrito cómo era arrastrado un muchacho de 12 años para el que no había ya zapatos en el campo y le habían obligado a estar en posición firme durante horas bajo la nieve o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos. Se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los muñones negros gangrenados con tenazas, uno por uno. Asco, piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya. Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos, eran cosas tan comunes para él como tras unas pocas semanas en el campo que no le conmovían en absoluto. Estuve algún tiempo en un barrancón cuidando a los enfermos de tifus. Los delirios eran frecuentes, pues casi todos los pacientes estaban agonizando. Apenas acababa de morir uno de ellos y yo contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena, que se repetía una y otra vez con cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del mediodía. Otro decidía que los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto. Y otro se contentaba con agenciarse, imagínese qué cosa, un trozo de cuerda auténtica. Y todo esto yo lo veía impertérrito, sin conmoverme lo más mínimo. Pedí al enfermo que retirara el cadáver. Cuando se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas, dejaba que se deslizara al estrecho pasillo entre las 2 hileras de tablas que constituían las camas de los 50 enfermos de tifus y lo arrastraba por el suelo desigual de tierra hasta la puerta. Los 2 escalones que había que subir para salir al aire libre siempre constituían un problema para nosotros, que estábamos exhaustos por falta de alimentación. Tras unos cuantos meses de estancia en el campo, éramos incapaces de subir las escaleras sin agarrarnos a la puerta para darnos impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones. A duras penas podía subir él. A continuación tenía que izar el cadáver, primero los pies, luego el tronco y finalmente, con un ruido extraño, la cabeza del muerto subía botando los 2 escalones. Acto seguido nos distribuían la ración diaria de sopa. Mi sitio estaba en la parte opuesta del barracón, cerca de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Mientras mis frías manos agarraban la taza de sopa caliente de la que yo sorbía con avidez, miraba por la ventana. El cadáver que acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos vidriosos. Solo 2 horas antes había estado hablando con aquel hombre. Yo seguía sorbiendo mi sopa. Si mi falta de emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista del interés profesional, ahora no recordaría este incidente. Tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba. Lo que hace daño. La apatía
el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada, eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios casi continuos. Gracias a esta insensibilidad, el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión, el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó al guardián de la SS. Yo no sabía lo que ocurría en la fila detrás de mí, ni lo que pasaba por la mente del guardia, pero de pronto recibí 2 fuertes golpes en la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que a mi lado había un guardia y que estaba usando su vara. En tales momentos no es ya el dolor físico lo que más nos hiere, y esto se aplica tanto a los adultos como a los niños. Es la agonía mental causada por la injusticia, por lo irracional de todo aquello. Por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierte a dar, puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que se atine en el blanco. Una vez estaba de pie junto a la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla tenía que seguir trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante unos breves instantes, hice una pausa para tomar aliento y apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio entonces media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. El dolor que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él y que probablemente apenas le recordaba el de una figura humana. En vez de ello, cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mí. A mí, aquello me pareció una forma de atraer la atención de una bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera hay que molestarse en castigarla. El insulto. El aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que incluyen. En una ocasión teníamos que arrastrar unas cuantas traviesas largas y pesadas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que cargaban la misma traviesa. Un antiguo amigo mío tenía una cadera dislocada de nacimiento. Podía estar contento de trabajar a pesar del defecto, ya que los que padecían algún defecto físico era casi seguro que los enviaban a morir en la primera selección. Mi amigo se bamboleaba sobre el rail con aquella traviesa especialmente pesada y estaba a punto de caerse y arrastrar a los demás con él. En aquel momento yo no arrastraba ninguna traviesa, así que salté a ayudarle sin pararme a pensar. Inmediatamente sentí un golpe en la espalda, un duro castigo y me ordenaron regresar a mi puesto. Unos pocos minutos antes, el guardia que me golpeó nos había dicho despectivamente que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. En otra ocasión, y a una temperatura de menos 20 grados centígrados, empezamos a cavar el suelo del bosque que estaba helado para tender unas cañerías. Para entonces ya me había debilitado mucho, mejillas sonrosadas. Su cara recordaba inevitablemente la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras pensaba que nosotros teníamos que trabajar con las manos desnudas y sin ninguna prenda de abrigo, como su chaqueta de cuero forrada de piel bajo aquel frío tan intenso. Durante un momento me observó en silencio. Sentí que se mascaba la tragedia, ya que junto a mí tenía el montón de tierra que mostraba exactamente lo poco que había cavado. Entonces, tú, cerdo, te vengo observando todo el tiempo. Yo te enseñaré a trabajar.
Espera a ver cómo cavas la tierra con los dientes. Morirás como un animal. En 2 días habré acabado contigo. No has debido de dar golpe en toda tu vida. ¿Qué eras tú, puerco? ¿Un hombre de negocio? Ya había dejado de importarme todo, pero tenía que tomar en serio esta amenaza de muerte. Así que saqué todas mis fuerzas y le miré directamente a los ojos. Era médico especialista. ¿Qué? ¿Un médico? Apuesto que les cobrabas un montón de dinero a tus pacientes. La verdad es que la mayor parte de mi trabajo lo hacía sin cobrar nada en las clínicas para pobres. Al llegar aquí comprendí que había dicho demasiado. Se arrojó sobre mí y me derribó al suelo gritando como un energúmeno. No puedo recordar lo que gritaba. Afortunadamente, el capo de mi cuadrilla se sentía obligado hacia mí. Sentía hacia mí cierta simpatía porque yo escuchaba sus historias de amor y sus dificultades matrimoniales que me contaba en las largas caminatas de nuestro lugar de trabajo. Le había causado cierta impresión con mi diagnóstico sobre su carácter y mi consejo psicoterapéutico. A partir de este momento me estaba agradecido y ello me fue de mucho valor. En ocasiones anteriores me había reservado un puesto junto a él en las 5 primeras hileras de nuestro destacamento, que normalmente componían 280 hombres. Era un favor muy importante. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano cuando todavía estaba oscuro. Todo el mundo tenía miedo de llegar tarde y tener que quedarse en las hileras de la cola. Si se necesitaban hombres para hacer un trabajo desagradable, el jefe de los capos solía reclutar a los hombres que necesitaban de entre las últimas filas. Estos hombres tenían que marchar lejos a otro tipo de trabajo, especialmente temido, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo elegía a los hombres de las primeras 5 filas para sorprender a los que se pasaban de listos. Todas las protestas y súplicas eran silenciadas con unos cuantos puntapiés que daban en el blanco, y las víctimas de su elección eran llevadas al lugar de reunión a base de gritos y golpes. Ahora bien, mientras duraron las confesiones de mi capo, nunca me sucedió eso a mí. Tenía garantizado un puesto de honor junto a él, lo que comportaba además otra ventaja. Como casi todos los que estaban internados en el campo, yo padecía edema de hambre. Mis piernas estaban tan hinchadas y la piel tan tirante que apenas podía doblar las rodillas. No podía atarme los zapatos si quería que cupieran en ellos mis pies hinchados. No hubiera quedado espacio para los calcetines, aun cuando los hubiera tenido. Mis pies parcialmente desnudos estaban siempre mojados y los zapatos llenos de nieve. Ello me producía naturalmente congelaciones y sabañones. Cada paso que daba constituía una verdadera tortura. Durante las largas marchas sobre los campos nevados se formaban en nuestros zapatos carámbanos de hielo. Una y otra vez los hombres resbalaban y los que les seguían tropezaban y caían encima de ellos. Entonces la columna se detenía unos momentos, no demasiados. Pronto entraba en acción uno de los guardias y golpeaba a los hombres con la culata de su rifle, haciendo que se levantaran rápidamente. Cuanto más adelantados estuviera en la columna, menos probabilidades tenías de detenerte y de tener que recuperar después la distancia perdida corriendo con los pies doloridos. Qué agradecido debía sentirme por haber sido designado médico personal de su señoría el capo y por marchar en cabeza a un paso regular. Como pago adicional a mis servicios, yo podía estar seguro de que mientras en nuestro lugar de trabajo se repartiera un plato de sopa a la hora de comer, cuando llegara mi turno, él metería el casillo hasta el fondo del perol para pescar unas pocas habichuelas. Este mismo capo, que anteriormente había sido oficial del ejército, se había atrevido a musitar al capataz aquel que se había irritado conmigo, que me consideraba un trabajador excepcionalmente bueno. No es que esto me ayudara mucho, pero sí sirvió para salvarme la vida, una de las muchas veces que se salvaría. Al día siguiente del episodio con el capataz, el capo me metió de contrabando en otra cuadrilla de trabajo. Con este suceso, aparentemente trivial, quiero mostrar que hay momentos en que la indignación
puede surgir incluso en un prisionero aparentemente endurecido. Indignación no causada por la crueldad o el dolor, sino por el insulto al que va unido. Aquella vez la sangre se me agolpó en la cabeza por verme obligado a escuchar a un hombre que juzgaba mi vida sin tener la más remota idea de cómo era yo. Un hombre, debo confesarlo. La observación que expongo seguidamente la hice a mis compañeros de prisión tras la escena, lo que me produjo un cierto alivio infantil, que parecía tan vulgar y tan brutal que la enfermera de la sala de espera de nuestro hospital ni siquiera le hubiera permitido pasar. Había también capataces que se preocupaban por nosotros y hacían cuanto podían por aliviar nuestra situación, cuando menos al pie de obra, pero aún así no cesaban de recordarnos que un trabajador normal hacía 7 veces nuestro trabajo y en menos tiempo. Entendían, sin embargo, nuestras razones cuando arguíamos que ningún trabajador normal y corriente vivía con 300 gramos de pan, teóricamente, pero en la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día, que un obrero normal no vivía bajo la presión mental a la que nos veíamos sometidos, sin noticias de nuestros familiares, que o bien habían sido enviados a otro campo o habían muerto en las cámaras de gas, que un trabajador normal no vivía amenazado de muerte continuamente todos los días y a todas horas. Una vez incluso me permití decirle a un capataz amablemente: si usted aprendiera de mí a operar el cerebro con tanta rapidez como yo estoy aprendiendo de usted a hacer carreteras, sentiría un gran respeto por usted. Y él hizo una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea: la conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Era típico oír a los prisioneros cuando al atardecer los conducían como rebaños de vuelta al campo desde sus lugares de trabajo, respirar con alivio y decir: bueno, ya pasó el día. Los sueños de los prisioneros. Fácilmente se comprende que un estado tal de tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzaba la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo que habían estudiado psicoanálisis solían hablar de la regresión del internado en el campo, una retirada a una forma más primitiva de vida mental. Sus apetencias y deseos se hacían obvios en sus sueños. Pero, ¿con qué soñaban los prisioneros? Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos, y es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida del campo y del terrible contrastar entre esta y sus ilusiones. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado desde que siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar a aquel hombre. Y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida, de una forma vívida, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolver. El hambre. Debido al alto grado de desnutrición que los prisioneros sufrían, era natural que el deseo de procurarse alimentos fuera el instinto más primitivo en torno al cual se centraba la vida mental. Estaban uno junto a otro y a quienes por una vez no vigilan de cerca. Inmediatamente empiezan a hablar sobre la comida. Un prisionero le pregunta al que trabaja junto a él en la zanja cuál es su plato preferido. Intercambiarán recetas y planearán un menú para el día en que se reúnan, el día de un futuro distante en que sean liberados y regresen a casa. Y así seguirán y seguirán describiendo con todo detalle
hasta que de pronto una advertencia se irá transmitiendo, normalmente en forma de consigna o número de contraseña. El guardia se acerca. Siempre consideré las charlas sobre comida muy peligrosas. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las ínfimas raciones y a las escasas calorías? Aunque de momento puedan parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin ninguna duda no está exenta de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra, consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad o un pequeño trozo de queso o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de jalea aguada, cada día una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Al cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones, conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fueran siempre acertados. No va a durar mucho, o él es el próximo, nos susurrábamos entre nosotros. Y cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de piojos veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegada la noche, pensábamos algo así. Este cuerpo, mi cuerpo, es ya un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una pequeña parte de una gran masa de carne humana, de una masa encerrada tras la alambrada de espinas, agolpada en unos cuantos barracones de tierra. Una masa de la cual día tras día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene vida. Ya he mencionado hasta qué punto no se podían olvidar los pensamientos sobre platos favoritos que se introducían a la fuerza en la conciencia del prisionero, en cuanto tenía un instante de asueto. Tal vez pueda entenderse, pues, que aún el más fuerte de nosotros soñara con un futuro en el que tendría buenos alimentos y en cantidad, no por el hecho de la comida en sí, sino por el gusto de saber que la existencia infrahumana que nos hacía incapaces de pensar en otra cosa que no fuera comida, se acabaría por fin de una vez. Los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie cavando una trinchera sin oír otra cosa que la sirena anunciando las 9:30 o las 10 de la mañana. La media hora de descanso para almorzar, cuando se repartía el pan, si es que lo había, preguntando una y otra vez al capitán si este no era un tipo excesivamente desagradable, qué hora era. Tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo, cogiéndolo primero con los dedos helados sin guantes, partiendo después una migaja, llevársela a la boca para finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardársela otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquella mañana que lo conservaría hasta el mediodía. Podíamos sostener discusiones inacabables sobre la sensatez o insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan que durante la última época de nuestro confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retortijones del hambre,
los más dolorosos, durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente, yo engrosé las filas de este último grupo. El momento más terrible de las 24 horas de la vida de un campo de concentración era el despertar, cuando todavía de noche, los 3 agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados, en los que a duras penas podíamos meter los pies, llagados e hinchados por el edema. Y entonces venían los lamentos y quejidos de costumbre por los pequeños fastidios, tales como enganchar los alambres que reemplazaban los cordones. Una mañana vi un prisionero al que tenía por valiente y digno llorar como un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos, al haberse encogido sus zapatos demasiado como para poderlos llevar. En aquellos fatales minutos yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Sexualidad. La desnutrición, además de ser causa de la preocupación general por la comida, probablemente explica también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se vería obligado a observar en aquellos campos solo de hombres, que en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos, como los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima. Incluso en sueños, el prisionero se ocupaba muy poco del sexo, aun cuando, según el psicoanálisis, los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones, deberían manifestarse de forma muy especial en los sueños. Ausencia de sentimentalismo. En la mayoría de los prisioneros, la vida primitiva y el esfuerzo de tener que concentrarse precisamente en salvar el pellejo llevaba a un abandono total de lo que no sirviera tal propósito, por lo que explicaba la ausencia total de sentimentalismo en los prisioneros. Esto lo experimenté por mí mismo cuando me trasladaron desde Auschwitz a Dachau. El tren que conducía a unos 2,000 prisioneros atravesó Viena. Era a eso de la medianoche cuando pasamos por una de las estaciones de la ciudad. Las vías nos acercaban a la calle donde yo nací, a la casa donde yo había vivido tantos años, en realidad hasta que caí prisionero. Éramos 50 prisioneros en aquel vagón, que tenía 2 pequeñas mirillas enrejadas. Tan solo había sitio para que un grupo se sentara en cuclillas en el suelo, mientras que el resto, que debía permanecer horas y horas de pie, se agolpaba en torno a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas de los otros, por entre los barrotes de los ventanucos, tuve una visión fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues pensábamos que nuestro transporte se dirigía al campo de Mauthausen y solo nos restaban 1 o 2 semanas de vida. Tuve la inequívoca sensación de estar viendo las calles, las plazas y la casa de mi niñez con los ojos de un muerto que volvería del otro mundo para contemplar la ciudad fantasma. Varias horas después, el tren salió de la estación y ahí estaba la calle, mi calle. Los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento, escudriñaban el paisaje a través de las mirillas. Les supliqué, les rogué que me dejasen pasar delante, aunque fuera solo un momento. Intenté explicarles cuánto significaba para mí en ese momento mirar por el ventanuco, pero mis súplicas fueron desechadas con rudeza y cinismo. ¿Qué, has vivido ahí tantos años? Bueno, entonces ya lo... Política y religión. Esta ausencia de sentimientos en los prisioneros, con experiencia, es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que no redunde en interés de la conservación de la propia vida. Todo lo demás, el prisionero lo consideraba un lujo superfluo.
En general, en el campo sufríamos también de hibernación cultural, con solo dos excepciones, la política y la religión. Todo el campo hablaba casi continuamente de política. Las discusiones surgían ante todo de rumores que se cazaban al vuelo y se transmitían con ansia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios, se sucedían con rapidez y lo único que conseguían era azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad, esperanzas avivadas por rumores optimistas. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles, que eran los compañeros más irritantes. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas eran las más sinceras que cabe imaginar. Y muy a menudo el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas. A este respecto, lo más impresionante eran las oraciones o los servicios religiosos improvisados en el rincón de un barracón o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaban de vuelta al campo desde el lejano lugar de trabajo, cansados, hambrientos y helados bajo nuestras ropas harapientas. Durante el invierno y la primavera de 1945 se produjo un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros. El índice de mortalidad fue elevado entre los más débiles, quienes habían de continuar trabajando hasta el límite de sus fuerzas. Los chamizos de los enfermos carecían de las mínimas condiciones. Apenas teníamos medicamentos ni personal sanitario. Algunos de los síntomas de la enfermedad eran muy desagradables. Una aversión irreprimible a cualquier migaja de comida, lo que constituía un peligro más para la vida, y terribles ataques de delirio. El peor de los casos de delirio lo sufrió un amigo mío que creía que se estaba muriendo y al intentar rezar era incapaz de encontrar las palabras. Para evitar esos ataques, yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche. Durante horas redactaba discursos mentalmente. En un momento dado, empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz y en taquigrafía garabateé las palabras clave en trozos de papel diminutos. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se suscitaba una discusión científica y en una ocasión presencié algo que jamás había visto durante mi vida normal, aun cuando tangencialmente se relacionaba con mis intereses científicos, una sesión de espiritismo. Me invitó el médico jefe del campo, prisionero también, quien sabía que yo era psiquiatra. La reunión tuvo lugar en su pequeño despacho de la enfermería. Se había formado un pequeño círculo de personas entre los que se encontraba de modo totalmente antirreglamentario el oficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero comenzó a invocar a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco sin ninguna intención consciente de escribir. Durante los 10 minutos siguientes, transcurridos los cuales la sesión concluyó ante el fracaso del médium en conjurar a los espíritus para que se mostraran, su lápiz trazó despacio unas cuantas líneas en el papel hasta que fue apareciendo de forma bastante legible Vae de. Me aseguraron que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído las palabras Vae victis. ¡Ay, los vencidos! Mi opinión personal es que seguramente las habría oído alguna vez, aunque sin llegar a captarlas de forma consciente, y quedaron almacenadas en su interior para que el espíritu, entre comillas, el espíritu de su subconsciente, las recogiera unos meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior. A pesar del primitivismo físico y mental imperante a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún es posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo. Su constitución era a menudo endeble.
pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Para aclarar este punto, me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes. Atención, destacamento adelante. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Gorras fuera. Todavía resuenan en mis oídos estas palabras. A la orden de gorras fuera, atravesábamos la verja del campo mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibió una patada, pero corría a peor suerte quien para protegerse del frío se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y asustarnos con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo del vecino. Apenas mediaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran ahora nuestras esposas, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Cuando todo se ha perdido. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana, que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humano se internan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad, aunque solo sea momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Delante de mí tropezó y se desplomó un hombre, cayendo sobre él los que le seguían. El guarda se precipitó hacia ellos y a todos alcanzó con su látigo. Este hecho distrajo mi mente de sus pensamientos unos pocos minutos, pero pronto mi alma encontró de nuevo el camino para regresar a su otro mundo, y olvidándome de la existencia del prisionero, continué la conversación con mi amada. Yo le hablaba y yo respondía. ¡Alto! Habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Todos nos abalanzamos dentro de la oscura caseta con la esperanza de obtener una herramienta medio decente. Cada prisionero tomaba una pala o un zapatito. ¿Es que no podéis daros prisa, cerdos?
Al cabo de unos minutos reanudamos el trabajo en la zanja, donde lo dejamos el día anterior. La tierra helada se resquebrajaba bajo la punta del pico, despidiendo chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no presente y aún siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen, y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares 8:6. Oye, opéranos tantito porque es un buen de información. Ajá. Ay, Dios, cuánta cosa, ¿eh? Cuánta cosísima. Quiero hacer un break porque tengo miles de apuntes y para no perdernos. Lo primero es que este poderosísimo, déjenme ver si me oyen, si me escuchan mejor con mis audífonos, Pollo, ¿me avisas? A ver si me escucho mejor. Te escuchas mejor. Ok, lo primero que quiero decirles es que este trabajo que estoy pensando en mi cabeza, vamos a diferenciarlo en dos grandes grupos. Uno que no es de estos dos grandes grupos, pero que quiero mencionar, es el trabajo, la ayuda que puede ser este libro y este YouTube para la gente que realmente está pasando muchísima hambre y muchísima situación de desdicha extrema, ¿no? Como lo pone aquí Víctor Frank. Y ojalá que pudieran tener acceso. Me acongoja porque claro que si no, creo que es más importante comer que ver un YouTube. Bueno, transmitido mi acongojo, ahora voy a platicarles los dos grandes grupos de los que estoy pensando. Uno es hacia nuestras compañeras enfermeras y enfermeros, que quiero como pensar en lo que están viviendo diario, en lo que están trabajando y en el estar viendo constantemente y como Víctor Frank decía, ¿no? Como saber cuánto va a durar. Ya casi va a morir. Otro cadáver, pásenme una bolsa para cadáver y tener que estar ante eso todo el tiempo. Entonces, este libro es bien literal que les puede servir. Y entonces voy a ir hablando enfermeras y papás, como si no las enfermeras no fueran papás, claro que son papás, pero quiero hacer como la diferenciación, porque también pensé como papás y pienso como papás y como personas, ¿no? El otro grupo, en el que por un lado vamos a escuchar cosas normales, que es normal sentir, y que son anormales, ¿no? Pero bueno, que en este momento es normal sentir. Pero quiero hablar también en nombre de los niños, ¿no? En nombre de los hijos, en nombre de los que están encerrados y que su poder, y que tienen menos poder que los papás. Y porque quisiera apelar a ojo con convertirnos en ese capataz que insulta, que da de zapes, que pendejea al otro,
o que golpea porque está desesperado o lo que sea que le esté pasando. Y es muy importante, ¿no? Y muy importante verlo como persona, yo, como trabajador de la salud o como papá, que también puede ser entender a los niños. Todo esto que les pasa, Víctor Frank era un adulto, pero también les pasa a los niños. Y hay 2 ocasiones en este pedazo de capítulo que dice, los niños no están exentos de esto. Entonces, bueno, lo primero que quiero que entendamos es la apatía. La apatía como mecanismo normal, y lo voy a siempre señalar entre comillas porque dizque normal, ¿no? Pero no es que esté súper normal estar así, sino que en un encierro es normal, que es una autodefensa. Me gustaría que también, bueno, como estoy hoy apelando a los niños, la primera parte del trabajo para los niños es que vean nuestra primera parte del video en donde meditamos y se unan con los circulitos a respirar y a unirse con las ranas, con la lluvia, hasta que les salga el arco iris. La segunda parte es que quiero que tanto los niños como las familias hagan un dibujo de su caparazón, pero es muy importante de esto que les está cubriendo de el caparazón de la tortuga. Aquí está el caparazón de la tortuga. Esta es la cabeza de mi tortuga. Pero de esto, de lo que estoy viviendo aquí, que a lo mejor me está doliendo, y el caparazón que me está protegiendo. Es muy importante que no juzguemos ni nuestro dibujo ni el de los otros, porque todos estamos sufriendo y decir, no, di que tienes techo. O sea, ¿tú de qué te quejas si tenemos comida? Hay gente que está sufriendo más. No, vamos a comprender que es normal que en un encierro se sufre y la apatía es lo normal. Estar sin ganas, estar hasta la maíz, estar sin ganas de meterte a la escuela es lo normal, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo extra a los papás, los adultos para lograrlo y también comprendernos a nosotros, ¿no? Que es normal sentir la apatía como una autodefensa. Dice, parece una muerte emocional. Cuando haya alguien que están viendo que ya parece una muerte emocional, me avisan por favor en el chat particular para ver qué hacemos. No queremos una depresión profunda, ¿no? Apatía como en un nivel, pero no a este nivel de una muerte emocional, que estás tirado emocionalmente durante mucho tiempo, porque entonces ya estamos hablando de una depresión y necesitamos quitarla y no permitir que crezca, ¿ok? Dice, lo normal en la apatía, y que eso, bueno, a mí sí me ha pasado en este encierro, espero que les sirva de comprensión, es la añoranza del otro, de lo otro que tenía, ¿no? La primera parte de este encierro, de esta parte de la apatía, en donde él dice, no, lo que más era, añorábamos la comida, la vida, los trabajos, la familia, añorábamos lo otro. Y eso ha estado pasando en la pandemia. Añoramos ir a la escuela, añoramos ver a los amigos, añoramos estar en la cotorra, añoramos salir a comer unos tacos. La añoranza de lo otro es lo normal en parte de la apatía. Y otra parte es repugnancia de lo que hay ahora. Entonces, es lo normal, ¿no? Que los niños digan, es que a mí me gustaba más la escuela que la escuela en la casa. Porque en la escuela hay divertido, hay chorcha, hay recreo de lunch y salir a jugar, hay un patio, hay juegos, hay una maestra, están las monjitas, está la capilla que tranquiliza. Todo esto nos ayuda, ¿no? Mi mamá está tomando clases allá arriba con Mari Carmen. Todo esto se añora y es lo normal, añoranza y quejarnos del otro y decir, ay, estoy hasta la madre, estar lavando, nada más aquí encerrada, y que los niños digan, me choca el Zoom. Es repugnancia a lo que estamos viviendo. Aquí me volví a anotar, ojo con actuar como los capataces, ojo
con ser esas personas que lastiman, ¿no? Es importante para... él dice, hay gente que no estaban sintiendo, ya no sentían dolor. Entonces, voy a darles una tarea 2. La primera es el dibujo de la tortuga. ¿Dónde quedó el dibujo de mi tortuga? Muy chulo, con todo lo que sí estoy viviendo. La tarea 2, para no sentir. ¿Cuál es el antídoto que les voy a dar para no sentir? Vamos a sentarnos en familia, a platicar, a que cada uno tenga un rato de expresión, de vomitar lo que traigo, de decir, es que se vale todo, se vale risa, se vale llanto, se vale enojarse. La instrucción es, estamos en familia, habla y estos solamente escuchan, no debaten, no lo cuestionan, solamente escuchan hasta que les oye express que está así, salga la tensión. Y así cada uno, ¿no? Habla y todos estos escuchan. Habla y todos estos escuchan. Habla y así todos y cada uno. Es tener catarsis, pero los otros en silencio escuchando. Ese es un antídoto para permitirse sentir, que no sea algo que ya se bloquea. Ok. Fíjense, por eso apelo hoy a los niños, porque él habla los golpes, los zapes, las pedradas, las patadas, así le haya atinado o no, son una agonía mental. Lo está diciendo una persona que ya era psiquiatra, ya era adulto, ya había vivido un chorro, ya había sido médico, ya era psiquiatra y él sabe los golpes y los zapes, le atinen o no, son una agonía mental. Es algo que duele profundamente, que va lastimando muy profundamente y es muy importante que nos controlemos, que no haya ni golpes, ni zapes, ni mentadas de madre, que nos controlemos. Decía, era como cuando lo llama con una pedrada, como ser tratado como una bestia, como un animal que ni merece la pena llamarle la atención. ¡Ay, qué hueva! Alíñate. Ojo con tratar a los hijos o a los parientes o con la gente que estamos viviendo o a nosotros mismos o a la pareja como una bestia. Somos personas todos y cada uno de los que estamos en esta familia encerrados. El insulto duele tanto que se bloquea. Él dice, ni me acuerdo qué me dijo. Y es un cuate que en las noches, para salvar su salud mental, repetía conferencias de lo que estaba viviendo, se inventaba conferencias y las repetía. No se acuerda de eso. Sabe que les repetían cerdos. El insulto es una herida bien profunda. La tenemos que erradicar de nuestra lengua. ¿Okay? Se vale llamar la atención, pero se vale llamar la atención con respeto. Se vale que si tu hijo se equivocó, les voy a poner un ejemplo. Ayer mi hija le dio a las perras, a chupar la tapa de la sal. ¿Okay? La tapa del salero. Yo, ¿what? O sea, y ahora todos enfermos porque el perro chupeteando la tapa de la sal. Se vale decirle, no, esto no se hace. Se vale decirle, ¿cómo se te ocurrió? Pero de ahí a niña pendeja le doy un zape, tonta, eso no se vale, no se vale, porque son heridas muy profundas. La indignación que causa el insulto, sea para ti o sea para el otro. O sea, si yo, niño, estoy viendo cómo mi mamá o cómo mi papá pendejea a mi mamá, ojo, el insulto lastima. Lo normal es no estar estresado. Bastante tenemos todos en una familia con estar encerrados y con todo lo que está pasando afuera, como para que adentro estemos tan estresados por lo que se está viviendo, que esto sea una pesadilla y que los niños o los papás o las familias lo sientan como un campo de concentración. Entonces es muy importante controlarnos.
Y nada, 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 prohibido, prohibidísimo, echarle la culpa al otro de mis actos. Yo soy responsable de mis actos. Si yo doy un zape, no es porque el otro me provocó, yo soy responsable de mis actos y de mi autocontrol. Si yo pendejeo, yo soy responsable de mi lengua, nada que porque el otro hizo una cosa, yo lo pendejeo. Yo soy responsable de mis actos y de mi autocontrol. Es normal quejarse y llorar por pequeñeces. Es normal que los niños de repente lloren porque tienen mucha tarea. Es normal que de repente sintamos, esto es demasiado, porque hay una olla de más, porque alguien vomitó y encima hay que hacer eso. Es normal llorar y quejarse por pequeñeces cuando uno está encerrado. Es normal que cuando uno está encerrado, el deseo sexual pueda bajar. Si alguien se siente así, es normal, ya volverá. ¿Okay? No tiene uno que estar, además de todo, sintiendo deseo sexual. No siempre se siente, es normal. Es normal que todo lo demás nos valga madres, que desvaloricemos la cultura, que desvaloricemos todo. Me llama muchísimo la atención que lo único que les interesa hablar es de política y de religión. Y yo no sé ustedes, pero yo en mis chats tengo muchísimo esos dos debates, o política o religión. Me llama mucho la atención, ¿no? Pero también me gusta saber que hay oraciones, hay momentos profundísimos cuando están pensando en qué nos depara, en qué va a pasar, qué papel juega Dios en todo esto, que haya tanta cuestionamiento profundo, hasta el grado del espiritismo, ¿no? Que seguramente ustedes tienen, y tú y yo y todos tenemos un poco de experiencias de la persona que vino y que dijo que tiene un medium y dijo que no sé qué y que siente ni... No, todo esto se vive cuando uno está encerrado. Él en la noche de insomnio produce. En las noches de insomnio se inventa teoría, la escribe, reescribe lo que él sabía, dice conferencias en su mente. Entonces, bueno, pues si estamos con insomnio, hagamos algo productivo con él para que no morir en el intento ni enloquecer en el intento. Dice, es la mejor manera en estos momentos de desarrollar una vida espiritual profunda. Y esos sobrevivieron más, los que tenían una vida espiritual profunda. Entonces, no significa rezar, repetir oraciones, no significa ir a misa y ya, no, significa profundamente tener una vida espiritual, profundamente decir, platicar con Dios y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con lo que está pasando? ¿Qué creo yo? Y ir desarrollando este diálogo interior con Dios nos ayuda siempre en los momentos de crisis. Entonces, esa es otra tarea, platicar pero internamente con Dios. Yo decirle, ¿qué pienso de esto? ¿Qué pienso de no tener trabajo? Por ejemplo, yo no tengo consultorio. ¿Qué pienso? ¿Qué piensas, Dios, que luego voy a tener otra? ¿Por qué esta prueba? ¿Luego iré a tener algo mejor? ¿O tú piensas que yo no necesitaba? ¿O todo mundo está igual? Ay, Diosito, cárgame. Desarrollar un diálogo con Dios. Y esto nos va a dar fuerza. Es la gente que más sobrevivió en los campos de concentración. Pensar y recordar en el pariente que no está o que perdimos. Eso es lo normal. Estar recordando, yo por ejemplo recuerdo muchísimo, toda la Navidad estuve pensando en mis primas que no vi y que siempre las veo. Y pensar en eso, ¿no? En los tíos, en los primos, a lo mejor en los parientes que sí queremos y que no podemos ver, o en estos que han muerto. Es normal. Y esto qué importante, ¿no? El amor como meta última
y el amor como lo más importante, y el amor como algo que trasciende la muerte, porque el amor no se va cuando alguien se muere, el amor trasciende la muerte. En el amor y a través del amor. Eso es de lo más importante de este capítulo, ¿no? Es la importancia de las fantasías. Ahorita, adolescentes, niños y adultos, cuando estás encerrado, cuando estás aburrido, cuando estás hasta el gorro, cuando ya no puedes más, pues fantaseas y te inventas unas historias en tu cabeza. Está bien, rescatan. Ok. Hasta ahí vamos. No sé si Pollo, ay, me perdí. O Aminta quieren decir algo. O quieren, o seguimos, o qué ondas. Yo en un ratito ya me tengo que retirar porque tengo clase con mi hijo y ahora vamos a tener que tomar clase de aquí del celular, pero me gusta mucho esta idea de la que hablas de una vida espiritual profunda, porque yo lo que veo es que pues sí hay muchas situaciones, ¿no?, a las que nos estamos enfrentando, en donde yo lo que considero es que a mí lo que me ayuda es como descansar. No sé si ese sería el término, pero como aquí tengo el manojo de situaciones que se están dando, y entonces lo que hago es soltarlas. O sea, tengo la problemática de que si el cambio de casa, que si lo de la escuela de mi hijo, que si las tareas, que si mi esposo, su trabajo, que está aquí trabajando en casa y todos en silencio, que ya está llamando con el jefe. O sea, todas estas situaciones que yo siento que las tengo así como en un manojo así agarradas, y de repente esta cuestión de la espiritual es algo así como suéltalas y libera, ¿no? O sea, pero suéltalas en el sentido de como, bueno, en su momento esto tendrá solución, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero suéltalas, porque las traigo así como cargando, como agobiándome, y es muy cansado, es muy cansado de repente, pues, estarlas sosteniendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso mi comentario, nada más. Sí, muchas gracias. Y sí, cierto, es muy complejo estar sosteniendo tanta cosa. Es muy complejo todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, comprender nuestros mecanismos de defensa y expresarlo para que no nos bloqueemos, ¿no? Comprender lo que está pasando a los demás, comprender que los médicos, las enfermeras están viendo casi como unas cosas terribles, ¿no? Están como los campos de concentración viendo cadáver tras cadáver tras cadáver, y esto claro que bloquea, pero también los que estamos viviendo acá necesitamos soltar para no cargar demasiado y para no estar dando de zapes y estar dando de mentadas de madre. Gracias. Sí, la Pollo. ¿Dónde andas, Pollo? Aquí ando. ¿Quieres opinarnos algo o...? Pues nada más, me parece muy importante eso de ver cómo es normal lo anormal en situaciones anormales, ¿no? O sea, porque... Estás apagado tu video. Okay. Sí, nomás para que te vean. Uy, no te ves. Bueno, pues es que estoy a contraluz, pero sí. si no, bueno. Está bien, caso es que el ver que es normal determinadas situaciones que a veces nos agobian porque estamos viviendo algo muy diferente y nos sentimos a lo mejor en la apatía, a lo mejor en el enojo, qué sé yo. Entonces, el saberlo me parece que es importante, y el analizarlo y la búsqueda de
de cómo solucionarlo, o sea, a través de Dios, a través de la vida espiritual más que otra cosa, creo que es importante. Esos dos puntos me parecen como fundamentales de todo esto, ¿no? Saber que por algo, o sea, que la vida espiritual es la que nos va a dar, como dice Aminta, la capacidad de soltar. Ajá. El poder soltar nos los va a dar la vida espiritual, y por otro lado también saber que es normal lo que nos está pasando a nosotros y a los que viven con nosotros para el momento, para poder entender. Así es. Gracias, Boy. Sí, la tarea es fomentar nuestra vida espiritual y platicar y dibujar, ¿no? Uh-huh. Y sin contar que siempre, siempre, siempre nuestra tarea es meditar, ¿no? Me parece importante que terminemos el video, si estás de acuerdo, Pollo, y Aminta, que ya se tiene que ir, con otro ejercicio de mismo, de las ranas, para que haya dos en el mismo video, ¿no? Antes y después. Y ponérselos a los niños, ¿no? Va. Bueno, voy a apagar esto para poderlo hacer y allá voy. Okay. Vamos a Ay, se me había olvidado compartir la pantalla. There is a great legend. Este no es. Perdón. As your mind calms and your breathing eases, the calmer you are here, the greater the rainfall will be to fill the golden bowl with rain, which will please the water spirit. Only then you will be able to make the next journey. The blue ocean is our life force, and with clean rain we can heal our lands, our atmosphere. Call your inner light, open your mind to the silence, allow your heartbeat to dance with the pulse of peace.
It will bring the magic rain, which will give clarity to humanity. The frogs are shining and singing, the thunderstorm has come. Hey, the thunderstorm has come. Muy bien. Bien. Listo. Es que tengo anclada la polluela. Ahí estamos. Me ancleo, como se diga, para despedirnos. Nos vemos otra semana y tenemos un chorro de trabajo interior. Les mando un abrazo y que todo el mundo esté bien. Cuídense mucho.